Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 4 de Fanla Ru 1 de 4 basados en el libro. ¿Qué pasa?, preguntó Sherbeck al tiempo que se levantaba silenciosamente y agregaba. ¿Dónde estamos?, preguntó mientras fruncía sus cejas, pues había notado que este no era su condominio, más bien es como una casa familiar con una cerca azul marrón. Pero Fanla no respondió, solo presionó el control remoto para abrir la puerta de la cerca que rodeaba la casa, que por cierto era de un estilo loft, con un diseño único, de esos que incluyen las paredes al desnudo, donde el cemento es invisible. Desde afuera se podía apreciar en el segundo piso una ventana con las cortinas cerradas. El auto entró y se parqueó junto a la Big Pig roja que estaba aparcada, en la casa que incluso tenía una piscina. En ese instante Sherby con el ceño fruncido, tras lo que veía preguntó, «¿Entonces, esa es tu casa?» Respondió Fa con un sonido gutural, en señal de afirmación. «¿Por qué me trajiste?» Más preguntas de Sherbeck, quien no entendía qué hacía ahí. «Nada en particular, solo que mi casa estaba más cerca», respondió Fanla, aunque para sí mismo se repetía. «¿Por qué lo traje? ¿Cómo pude preguntarme eso? ¿Acaso no recuerda que me dijo que no le gustaba la habitación del quinto piso? ¿Por qué huele a otras personas?» Lo cierto es que Fanla nunca había traído a novias, ni amantes ni amigos a su casa, pero esta vez resultó que había traído a un amigo. Bueno, no un amigo común, había traído a su amigo con beneficios. «Llévame de vuelta, Fanla», dijo Sherby con algo de preocupación reflejada en su rostro. «No te pasará nada por dormir aquí por una noche», habló provocativamente el propietario de la casa. «Tengo clases mañana temprano, Fanla», volvió a exponer sus argumentos Sherbeck, pero Fanla se había vuelto sordo como por arte de magia. La luna de cuarto año de la universidad hizo oídos sordos a las palabras del pelilargo, y salió del auto caminando hacia la puerta de la casa para abrirla, al tiempo que dejaba a Sherbeck con la palabra en la boca, sin quedarle más remedio que poner los ojos en blanco y seguirle. Cuando entró, Sherbeck pudo notar que en todos los muebles resaltaba el color rojo, el contraste perfecto con las paredes del cemento gris. Sherbeck estaba un poco borracho, así que subió las escaleras un poco asustado y cuando terminó encontró que no había puertas para dividir las habitaciones en el piso superior, sino que hay una gran lámina de vidrio que ocupa todo el tamaño de la pared divisora con una cortina y la cama a la izquierda, mientras que a la derecha hay un vestidor y una puerta de cristal que conduce al baño. Vista panorámica para cuando se está en el baño. La casa de Fanla no es grande, pero se ve cómoda, más cuando solo está frecuentemente una persona. Sherbeck solo pudo parpadear, mientras observaba cada detalle de la casa de Fanla, un hábito de su especialidad, que por cierto, hasta ahora estaba acostumbrado a ver que se utilizara el espacio completo, pero este estilo en cambio era abierto y cómodo además de los muebles. Están dispuestos en perfecta condición con el color de cemento de la pared. «Toma un baño. Te dejaré una toalla nueva en el baño, ¿ok?», dijo Fanla. El baño es gris y los sanitarios son blancos. No tienen bañera, sino un armario de ducha con botones para elegir qué nivel de agua elegir. Es como un estilo spa, en el que se podría hacer muchas cosas que se le antojaban usar, pero esta vez estaba realmente con algo de sueño. En el baño de Sherbeck respiró el olor habitual del jabón perfumado que había sentido otras veces en el cuello del mayor. Sherbeck se secó con la toalla que había dejado Fanla y salió envuelto en ella del baño, hasta toparse con el mayor, quien esta vez solo usaba un pantalón, mientras caminaba mostrando su tonificado cuerpo y el tatuaje geométrico en el pecho izquierdo, junto a un extraño gráfico en el medio de la espalda. Y luego dijo: «Las pijamas están en la habitación, en el vestidor. Puedes elegir el que desees». Habló y lo besó, disfrutando levemente del olor del recién bañado por algunos segundos, para luego separarse e irse a bañar él también.